Coronavirus, la pandemia. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se transmite? ¿Qué puedo hacer para protegerme y prevenir la propagación de la enfermedad? Nuevo padecimiento que ha encendido las alarmas de los sistemas de salud. Coronavirus, la pandemia. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a un programa especial, a un programa más de emisión, una producción especial de la Universidad de Guadalajara, Coronavirus, la pandemia. Le estamos agradeciendo a quienes están sumando a la señal de Todos Canal 44, las televisoras públicas en gran parte de la República Mexicana y también a quienes nos siguen en los diferentes países de América Latina. Por supuesto, también a quienes nos siguen a través de Radio Universidad de Guadalajara y la red Radio Universidad de Guadalajara. Antes de comenzar, queremos invitarle para que se ponga en contacto con nosotros a través de nuestras cuentas institucionales en Twitter y Facebook, @Canal 44 TV, y también nos pueden mandar mensajes a través de WhatsApp al 33 22 42 06 90. Este, como el resto, promete ser un programa interesante. Estaremos recorriendo algunos de los países donde hoy por hoy se vive esta contingencia pandémica. También estaremos hablando de los datos más recientes en el mundo, pero también particularmente en México, con el mensaje y las acciones que ha anunciado el presidente Andrés Manuel López Obrador, particularmente para este país. También estaremos abordando el aspecto infantil. ¿Qué pasa con los niños? En los últimos días se han registrado más niños contagiados por COVID-19. Estaremos revisando esta situación y tendremos enlaces con nuestros compañeros a Bogotá, Colombia y Lima, Perú, donde la situación sigue siendo complicada, aunque también algunos de ellos ya han emprendido acciones con las que pretenden frenar el avance del COVID-19. Bueno, nos vamos hasta Nueva York porque ahí, en esta ciudad, todavía se percibe nerviosismo. Crece la ansiedad en esta parte de Estados Unidos que se ha considerado el epicentro del coronavirus precisamente en este país. Nueva York, la ciudad que nunca duerme, ha transformado esta fama en una larga noche de insomnio por la pandemia COVID-19. La Estatua de la Libertad y sus rascacielos viven una emergencia sanitaria. Ahora tienen el doble de personas confirmadas. Como una ráfaga de viento, Estados Unidos registra 47,000 casos, colocándose en el tercer lugar a nivel mundial en menos de un mes. Así como no existe un tratamiento para el insomnio, no lo hay para la pandemia que ha paralizado al sistema de salud de la Ciudad de las Luces. Sus rascacielos, hoteles y estadios deportivos son hospitales improvisados ante el aumento de hospitalizaciones. Además, en la guerra que enfrenta Nueva York contra el coronavirus, carece de los misiles más importantes como son unidades de terapia intensiva, camas y ventiladores médicos para atender a pacientes complicados. La pandemia COVID-19 atrapó la Gran Manzana y a su país y a 168 países más de diferentes regiones, dejando a su paso a más de 385,000 personas enfermas con 16,700 muertes. Hoy, los carteles luminosos de Nueva York llaman a empresarios y familias a donar o vender al gobierno ventiladores para atender a las miles de personas que cada minuto se van enfermando. La ciudad de la Organización de las Naciones Unidas y los países potencia, Estados Unidos, Italia, España y Alemania, viven largas noches de insomnio por COVID-19, informó Isaura López Villalobos. Isabel Saco, corresponsal de la agencia EFE en Ginebra, Suiza, nos actualiza también información como todos los días. Isabel, te saludamos y te escuchamos. Adelante con la información. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén. Buenos días a todo el auditorio de Canal 44. La pandemia de coronavirus se sigue acelerando y esto a un ritmo casi exponencial. Según las últimas cifras de la Organización Mundial de la Salud, hay más de 335,000 infectados en el mundo y más de 14,500 personas han muerto. Pero lo peor todavía está por venir.
según ha reconocido hace un rato una representante de la organización en una rueda de prensa. Para entenderlo, solo basta recordar que tardó 67 días llegar a los primeros 100.000 casos confirmados. Luego de 11 días, el mundo ya contaba con 200.000 y apenas 4 días después se había superado la barrera de los 300.000 casos. Aunque la situación sigue siendo grave en Europa, particularmente en Italia y en España, el foco de la contaminación se está moviendo a Estados Unidos. Allí el número de personas infectadas está produciendo a un ritmo casi tan rápido como en Europa, con casi 40.000 casos en total. Pese a todo esto, el presidente Donald Trump está considerando rebajar las medidas que había dictado para atajar el COVID-19, debido al impacto negativo que están teniendo en la economía. La OMS intenta abstenerse de comentar declaraciones políticas o de criticar a los gobiernos, así que su portavoz, Margaret Harris, no ha querido comentar aún los planes de Trump, pero sí ha recalcado que para vencer al virus, los países necesitan medidas muy agresivas. Estas consisten en que todos los casos sospechosos pasen un test de diagnóstico, aislar a todas las personas enfermas y encontrar y poner en cuarentena a todos los que tuvieron contacto cercano con ellas. Hay que recordar que 1.000 millones de personas en el mundo están confinadas en sus casas o tienen una libertad de movimiento muy restringida en aplicación de una de las recomendaciones básicas de la OMS, que consiste en que la gente se mantenga a distancia una de otra, mínimo 1,5 metros, para evitar la transmisión de este virus altamente contagioso. El director general de la OMS ha dicho que ha recibido informaciones alarmantes sobre el contagio de personal médico que atendía a enfermos de coronavirus y ha pedido que las autoridades de todos los países pongan especial atención en protegerlos bien, porque si ellos caen, no habrá quien atienda a los contagiados y el número de muertos aumentará. Todos sabemos que el acceso a los equipos de protección para el personal médico se ha convertido en una batalla internacional a medida que el número de ellos con síntomas severos y que requieren hospitalización ha aumentado. China, que ha superado el pico de la enfermedad, ha empezado a enviar respiradores artificiales, mascarillas y otros insumos a Italia, que está en lo peor de esta crisis sanitaria. Por otra parte, también les comentamos una noticia relacionada con el coronavirus de gran impacto internacional y para el mundo del deporte que se ha originado aquí en Suiza, donde el Comité Olímpico Internacional ha cedido finalmente a las presiones de federaciones y gobiernos y ha aceptado posponer un año los Juegos Olímpicos que debían tener lugar en Tokio en julio. El propio gobierno japonés pidió al Comité Olímpico tomar esta decisión que afecta a la mayor fiesta del deporte mundial por el riesgo inminente que representa el coronavirus para la salud de los atletas, el público y todas las personas vinculadas a ese evento. Reportó desde Ginebra Isabel Saco para el programa Coronavirus la Pandemia. Muchas gracias a nuestra compañera Isabel Saco en Ginebra, Suiza, actualizándonos información, los últimos datos proporcionados por la Organización Mundial de la Salud. Como todos los días, me da mucho gusto recibir en esta mesa de trabajo a los expertos, a quienes han seguido puntualmente el desarrollo de esta pandemia, y en esta ocasión recibimos a Viviana Marriaga Núñez. Ella es doctora infectóloga pediatra. Doctora, bienvenida, gracias por acompañarnos. Gracias Belén, gracias a ustedes que están acompañándonos este día. Bueno, doctora, vamos a hablar de un grupo de la población que ha llamado poderosamente la atención por el comportamiento que han tenido frente a esta pandemia. Nos referimos precisamente al grupo de los niños o de los menores de edad. En un principio se hablaba de que este virus aparentemente no estaba contagiando a los menores, pero poco a poco se ha ido explicando qué es exactamente lo que sucede con este grupo de la población, doctora. Mira, Belén, no hay una inmunidad total de los niños respecto a esta enfermedad. China, a sus 3 meses de pandemia, reporta el 1% de niños contagiados. Quiere decir que estamos hablando entre 7,000 niños. Pero de estos 7,000 niños, solamente 15 requirieron servicios complejos de salud. Lo que estamos viendo es que todavía es mucho menos el índice de morbilidad, o sea, de complicación de esta enfermedad en la población pediátrica. Y también creemos que hay más posibilidad de ser portadores asintomáticos que presenten menos síntomas y por lo tanto estos sean
un vector respiratorio que habría que controlar y que estar con mucho cuidado, ¿verdad? Claro. Sí. Y en este sentido, doctora, ¿cuál sería entonces la observación o los cuidados que deberíamos de tener particularmente con los menores? Mira, si revisamos la pirámide poblacional, México tiene alrededor del 30% de su población pediátrica, ¿no? Entonces, somos diferentes y el comportamiento puede ser diferente que en otros países como Italia, como España, donde hay más adultos. Y creo que México debe estar más al pendiente de cómo evoluciona. Incluso podremos, al final de esta enfermedad, creo que producir mucha información literaria para el mundo respecto a qué pasó con el COVID-19 y los niños. Los niños pueden presentar síntomas respiratorios leves, pueden presentar fiebre y se dice que es el 50%, O sea, al final llama la atención que no es un signo importante para decir tienes COVID, que el niño tenga fiebre. Hay tos, la tos es seca. Hay malestar en la garganta, lo que nosotros conocemos como odinofagia. El niño está decaído, el niño está con malestar general y básicamente hay otros niños que no presentan fiebre, pueden presentar síntomas respiratorios y estar presentando datos de COVID-19. Lo interesante, doctora, es que podríamos estar también frente a cualquier cuadro gripal y no necesariamente COVID, es decir, podríamos confundirlo, un cuadro gripal común con COVID o viceversa, ¿no? Sí, Belén, ahorita viene una época muy importante respecto a la situación que vamos a empezar a hacer pruebas para determinar. Creo que esto va a ser crucial para entender qué pasa con el COVID-19 y la población pediátrica de Jalisco y la población pediátrica mexicana. Podremos establecer si todas esas gripas que estamos viendo en el transcurso de estos días corresponden a COVID-19 o si estamos también enfrente a otros virus que tradicionalmente circulan en esta temporada, ¿no? Como virus, como rinovirus, como sincitial respiratorio, como influenza. Creo que este es un momento crucial para entender si estos niños que vemos que no están graves son portadores de COVID-19. Y es importante decirles esto porque si la población que más sufre es la población adulta mayor, nosotros tenemos una conducta de que los abuelos son nuestras nanas, ¿no? Entonces, llamar a la población de que en este momento, antes de que sepamos realmente qué está sucediendo con los niños mexicanos, evitar juntar a nuestros niños con nuestros adultos mayores. Creo que eso es importante porque no conocemos toda la dispersión de la enfermedad. Aquí en México tenemos reportes de China que tenían muchos niños y ellos sí hacían la recomendación de no acercarlos con adultos mayores porque podrían ser portadores en su momento del virus. Muy bien, doctora, con este tema precisamente vamos a regresar el comportamiento asintomático generalizado que se cree presentan los niños y en consecuencia por qué son, digamos, pues de los portadores más riesgosos, ¿no? para la población. Bueno, con esto, doctora, si le parece, regresamos. Hacemos una pausa, volvemos con más. Estamos de regreso en este programa especial Coronavirus, la pandemia, una producción especial de la Universidad de Guadalajara que transmitimos totalmente en vivo desde la señal de todos, Canal 44 para México y América Latina. Hoy estamos poniendo especial acento, perdóneme usted, en el grupo de los menores, de los niños. ¿Cómo se está comportando COVID-19 con los menores? Bueno, nuestra compañera Isaura López Villalobos hizo una investigación y nos presenta el siguiente reporte. A casi un mes de que se diera a conocer los primeros casos confirmados en México por COVID-19, comienza a presentarse en niños y adolescentes. El virus se ha registrado en al menos 4 niños y en una adolescente.
De estos casos, 2 fueron en recién nacidos de la Ciudad de México y en Yucatán. Adquirieron la COVID-19 por contacto. Un niño de 11 años del estado de Coahuila y 2 más en el grupo de 17 años de edad en Quintana Roo y Yucatán. Estos últimos casos adquirieron la enfermedad en Estados Unidos. La Sociedad Latinoamericana de Infectología Pediátrica está en alerta ante una posible gravedad en pacientes con problemas infecciosos respiratorios. Advierte que también podrían estar en riesgo quienes sufren enfermedades crónico-degenerativas y autoinmunes como lupus, reumatismo, diabetes, hipertensión, VIH y cáncer. El especialista mencionó que la tercera causa de muerte en los niños y adultos mayores son la influenza y las neumonías. En Jalisco, entre las primeras 20 causas de enfermedad se encuentran las infecciones respiratorias. Se reportan al año cerca de 1 millón. De acuerdo a cifras de la propia Secretaría de Salud Jalisco, las enfermedades del aparato respiratorio fueron la tercera causa de muerte. Informó Isaura López Villalobos. Nos trasladamos hasta Lima, Perú. Ahí se encuentra nuestra compañera Ana Romero, corresponsal del canal 12.1 de la Universidad de San Martín de Porres en Perú. ¿Cómo estás, Ana? Te saludamos y te escuchamos. Buenos días, Belén, de aquí desde Lima. Hasta el día de ayer en Perú se han procesado 7.486 muestras, de las cuales 395 han dado positivos. 17 hospitalizados, 7 con ventilación mecánica y un total de 5 fallecidos. Lima, en la capital, acumula a la fecha 307 infectados. El Ejército y la Policía Nacional están patrullando la ciudad desde que se dio el estado de emergencia. Y lo que hay que recalcar es que hay mucha solidaridad de las personas quienes entregan alimentos a nuestras fuerzas del orden. Así también, las empresas privadas están sumando y apoyando al Estado en estos momentos de difícil situación. El Banco de Crédito ha donado 100 millones de soles que van a beneficiar a 2.8 millones de familias que viven en pobreza y pobreza extrema. Así también las universidades han puesto a disposición sus laboratorios, personal especializado, entre otros recursos. La pandemia, Belén, ha generado una crisis económica global sin precedentes que tendrá un gran impacto en el Perú. En primer lugar, los efectos externos como la caída del precio de las materias primas, la reversión de los flujos de capitales y la menor demanda externa ya están impactando en los mercados financieros, el tipo de cambio y la actividad económica. Sin embargo, los efectos negativos más importantes sobre la actividad económica y el empleo vendrán por las fuertes medidas de confinamiento y contención sanitaria que son necesarias para contener la expansión de la pandemia. El gobierno ha reaccionado con importantes medidas para mitigar este impacto. En el lado fiscal, por ejemplo, se han adoptado varias medidas de incremento del gasto para pensiones inmediatas, cerca de $600 millones para la atención de la emergencia sanitaria. Asimismo, se han transferido a sectores sociales $110 millones para equipamiento. Para atender a la población más vulnerable, se ha aprobado un bono de $110 por familia, que ya se empezó a cobrar desde el día de ayer. Estas medidas, aunque importantes, serán claramente insuficientes para atender la paralización de las actividades de una población que en un 70% se encuentra en la informalidad. De otro lado, las empresas afectadas tendrán cargas impositivas que podrán posponer, pero respecto a las cargas financieras y laborales, se genera la necesidad de medidas que amortiguen la caída de ingresos por la paralización económica. De lo contrario, se podría afectar al sistema financiero y toda la cadena de pagos. En ese sentido, se espera que se anuncien más medidas de carácter económico para mitigar el impacto del coronavirus que podría llevar al país a su primera recesión desde la crisis de 1998. Ana, te quiero preguntar cómo está el ánimo de los peruanos y si de manera personal se ha tomado la iniciativa de tomar precisamente algunas acciones como el aislamiento social que en otros países ha empezado casi de manera espontánea antes de que incluso las autoridades lo hayan ordenado. Sí, mire, hay mucha solidaridad y los vecinos, las familias se han organizado en edificios en sus respectivas casas, por ejemplo.
ponen una cajita con alimentos donde el personal de limpieza pasa en las noches a recoger y de esa forma están ayudando. En las calles igualmente se ven a muchas personas que se acercan a nuestras Fuerzas Armadas y les entregan aguas, alimentos. En realidad los peruanos nos estamos apoyando, queremos salir pronto de esta crisis, esperamos ahora el anuncio al mediodía del presidente que todos los días está saliendo a hablar a la población, nos da esperanza y nos va informando de la situación que se da en todo el país. Muy bien, Ana, pues nosotros también seguiremos pendientes de nuestros hermanos peruanos y, como dices, del mensaje que hoy emita el presidente de esta nación. Gracias por la información, muy oportuna. A ti, gracias. Es Ana Romero, corresponsal del canal 12.1 de la Universidad de San Martín de Porres en Perú, donde nos siguen. Por cierto, también es una de las televisoras que se suma a la señal de todos. De Perú nos vamos ahora hasta Madrid. Ahí nuestra compañera Ivette Solórzano también nos actualiza información. Hola, mi nombre es Ivette Solórzano y soy periodista. Me encuentro en Madrid y actualmente vivimos una crisis sanitaria por la expansión del coronavirus o COVID-19. Contarles a grandes rasgos cómo se vive la situación acá, pues estamos en estado de alarma desde hace 7 días y desde hace 10 en cuarentena, lo que significa que no se puede salir a la calle a menos que vayas a ir a un supermercado o a una farmacia, en donde para ingresar tienes que hacer fila, en donde guardas una distancia de 2 a 3 metros aproximadamente. No puedes estar en la calle por ninguna otra razón y si estás puedes llevarte una multa de más de 100 euros o incluso prisión. El sistema de salud aquí está colapsado, hospitales privados y hoteles están a disposición del gobierno porque ya no hay camas suficientes para los enfermos. Decir que la situación aquí está bastante complicada al punto de que la gente ha buscado una manera de agradecer y de dar ánimo. Es por ello que todos los días a las 8 de la noche aquí se da un aplauso colectivo para agradecer a los doctores, médicos, trabajadores de supermercados, absolutamente todo el trabajo que hacen. Y decirle a la gente de Jalisco, de México, que se tome esto en serio, que están a tiempo de tomar cualquier medida y que no esperen a que el gobierno empiece por cuidarlos. Cuídense ustedes. Gracias, Ivette Solórzano, periodista, compartiéndonos su experiencia desde Madrid, España. Nosotros regresamos aquí al estudio de Canal 44. Esta mañana nos acompaña en esta charla la doctora Viviana Marriaga Núñez. Ella es infectóloga pediatra. Doctora, antes de irnos a la pausa, hablábamos de por qué los niños se han convertido en un foco especial. Hasta ahora, de manera generalizada, quienes han podido o en quienes se ha detectado el coronavirus, pues se ha comprobado también que son portadores asintomáticos los niños. Y esto los convierte en un grupo especialmente riesgoso, doctora. Sí, Belén. Bueno, no estoy diciendo que son todos los niños portadores asintomáticos. El porcentaje, según estudios reportados, es del 18%. Sin embargo, con el niño es complicado hacer una enseñanza de todas estas cosas que estamos haciendo de prevención. Ese es uno de los motivos por los cuales las escuelas están suspendidas, porque ellos se convertían en un foco o en un vector difícil de controlar, ¿sí? Creo que esa es una de las explicaciones más importantes y aquí hay algo muy importante. Como te decía, esta sociedad recurre mucho a los abuelos para la educación, ¿sí? Y por eso estamos en espera de qué va a suceder con esta población pediátrica en especial y con la transmisión de ellos con vectores respiratorios hacia otros adultos. También es importante que todos estos niños que están contagiados pues tienen un foco conocido hasta el momento, un transmisor, pero vamos a saber en las próximas semanas si ellos también pueden desarrollar transmisión autóctona. Claro. Ahora, doctora, usted acaba de tocar un punto fundamental y para quienes somos padres. ¿Cuál es la mejor manera de explicarles y de incentivarlos a que tomen también como propias estas medidas de salud? Porque de por sí ya es complicado que los niños laven las manos por voluntad o con frecuencia. Y también, bueno, en los más pequeñitos, que no se lleven los objetos a la boca. En fin, presentan, como bien lo dice, otras circunstancias. ¿Qué
recomendaciones, qué tips, si me permite la palabra, le podría dar a los padres? Mira, lo más importante es explicarle al niño la situación, ¿sí? Esto es algo que puede estar causando miedo y pánico, y creo que como papá tienes la responsabilidad de explicar al niño por qué estamos en casa. Posteriormente, hacerle una explicación sobre el virus de una manera didáctica, y si le explicamos la transmisión, ¿sí? que el virus viaja y cae en las superficies, podemos empezar a hacer medidas de control con el lavado de manos, enseñarle a que no se toque la cara, limpiar, como papás, limpiar los juguetes, evitar y que darle besos y evitar que la gente le dé besos a nuestros hijos, porque esta es una manera muy fácil de contagiar, y hacer en casa actividades que no asusten al niño sobre el virus, sino que lo insten a trabajar en contra de él, ¿verdad? Y con el tema de somos héroes, todos somos héroes, podemos manejar esta enfermedad en los niños. Te estoy hablando preescolar y escolar. Los bebés, pues obviamente no vamos a hacer tanta intervención psicológica, pero sí muy importante lavarte las manos antes y después de cambiar pañales. Lavarte las manos antes de alimentarlo. No permitir contacto cercano con otros niños que no sean de tu núcleo familiar, ¿no? No permitir que le den besos y evitar esos acercamientos que tiene la gente con los bebés de agarrar las manos o apapacharlos, porque estamos instando a la sana distancia, ¿no? Entonces, creo que los cuidados básicos son esos. El aseo de superficies, de juguetes es muy importante. Y del evitar piso también, del ¿no? piso, sí. Cuando te preguntas, bueno, en las casas, ¿por qué debemos de trapear con soluciones cloradas? Porque nuestros niños están en el piso, juegan en el piso, pueden recoger comida del piso y tienen interacción diferente que los adultos. Entonces hay que garantizar, allí viene la importancia de que los zapatos de la gente que entra de la calle esté limpia, porque el virus puede estar en los zapatos y quedarse en el piso, y tu niño que está en el piso no limpio puede comerse el virus y presentar síntomas. Claro. Doctora, vamos a hacer una pausa, pero regresamos, si le parece. La pausa, volvemos. Estamos de regreso en Coronavirus, la pandemia. Vamos ahora a Colombia. Nuestra compañera Sara Rodríguez, corresponsal de Canal Zoom, esta televisora pública que también transmite este programa especial. Te saludamos, Sara, y te escuchamos. Adelante con tu información. Hola, buenos días. ¿Cómo estás? ¿Cómo están todas las personas que nos oyen? Gracias por este espacio y por permitirnos contar lo que está sucediendo al interior del país de Colombia. ¿Cómo amanecen hoy, Sara? Cuéntanos. Bueno, pues hoy amanecemos con la triste noticia de que ha habido un fallecido más. Con esto ya van 3 personas fallecidas a causa del virus y hay 306 casos en total. Estamos, bueno, desde hoy, mañana a las 0 horas empieza la cuarentena nacional, que va a durar 19 días hasta el 13 de abril. Y esperamos que con esto se contenga la pandemia. Sara, hasta ahora es esta disposición que, como bien dices, empieza ya de manera obligatoria, pero ¿qué tanto se ha seguido por iniciativa propia en varias ciudades, por ejemplo, de Colombia? Bueno, por ejemplo, en Bogotá hubo un aislamiento preventivo desde el día viernes. La ciudadanía lo ha tomado bien. En las cifras, cerca del 1% solamente de la población ha salido. Entonces, pues sí hemos obtenido ayuda de la población. Sin embargo, pues hasta el momento la idea es que nadie salga de sus hogares a no ser que sea estrictamente necesario, personas que trabajan en el sector de seguridad y de salud. Pero sí, la ciudadanía pues todo de su parte, en su gran mayoría.
Sara, también hemos sabido que, bueno, los países que han tenido experiencias, ¿no?, militares, les preocupa un poco el asunto de los toques de queda. Sabemos también que en Colombia estaba por instaurarse, si no es que se instauró ya un toque de queda. Sí, en varias ciudades se instauró el toque de queda. En Bogotá se dictaminó un aislamiento preventivo, pero en realidad es un toque de queda también en la mayoría de ciudades del país. ¿Qué dicen las autoridades, particularmente las sanitarias, sobre la capacidad que hay para atender eventualmente a un número mayor de contagiados por COVID, Sara? Bueno, pues en este momento, en cuanto a la salud, lo que ha dicho el gobierno nacional en las alocuciones presidenciales es que se va a aumentar los recursos para el sector salud, para tener a disposición capacidades de testeo mucho mayores y también para descentralizar los mismos en el territorio. Pero hasta el momento no hemos sabido en qué capacidad está realmente el sector salud para afrontar un mayor número de casos en el país. Porque hasta el momento no son tantos, la mayor cantidad de casos se han visto en la ciudad de Bogotá, pero no sabemos a ciencia cierta en qué capacidad está el sector salud. Muy bien, Sara, muchas gracias por este reporte, gracias por contarnos el panorama actual y seguiremos en contacto con ustedes. Un abrazo y un saludo a los hermanos colombianos. Gracias a ustedes por permitirnos este espacio y esperamos seguir en contacto. Claro que sí, ella es nuestra compañera Sara Rodríguez, de la televisora del Canal Universitario Nacional Zoom de Colombia, que también transmiten este programa especial. Regresamos a nuestra charla con la doctora Sara Rodríguez. Doctora, nos han estado preguntando, ahora que los niños están en casa, no solamente hay que cuidarlos de que se contagien de COVID, sino además de los riesgos que se incrementan cuando hay niños en casa, y esto lo vemos en los periodos vacacionales, ¿no? Hay más riesgos y esto también se refleja en las estadísticas con los accidentes que ocurren cuando ellos pasan más tiempo en casa. Sí, claro, Belén, para COVID-19, tenerlos en casa disminuye el riesgo, ¿sí? Y esto es muy importante, porque si no juntamos más niños con más niños, finalmente cortamos cadenas de transmisión. Claro, estando en casa aumenta el riesgo de accidentes del hogar, que es muy importante tomar las medidas precautorias para evitarlos, pero definitivamente creo que vale la pena tenerlos en casa, sí, evitar una propagación y, bueno, contribuir al trabajo que estamos haciendo toda la sociedad de contener este problema, ¿verdad? Doctora, si me permite, vamos a hacer un pequeño paréntesis. Está en la línea telefónica el doctor Jaime Andrade Villanueva. Él es infectólogo, director de los hospitales civiles. Y doctor, le saludamos hoy con esta noticia. Se está habilitando un hospital para atender a pacientes complicados de COVID-19. Esto aquí en el estado de Jalisco. ¿Cómo está? Muy buenos días, Belén. Muchas gracias por la comunicación. Y bueno, decirles que ambas unidades hospitalarias, los hospitales civiles, habilitaron dos áreas que por razones de seguridad inicial, para no poner en riesgo al resto de los pacientes que acuden al hospital, ni tampoco poner en demasiado riesgo al personal de salud o minimizar el riesgo al personal de salud, se eligieron dos áreas en el antiguo Hospital Civil de Guadalajara, el área que ocupa el servicio de geriatría, el hospital geriátrico, que cuenta con camas para hospitalización, área de terapia intensiva y también un área de triage. Y en el nuevo Hospital Civil Juan y Menchaca, el área que ocupa el Centro de Investigaciones en Medicina Translacional, el CIMET, que también es un área que cuenta con espacios para encamados, que cuenta con espacios para el triage y que cuenta con espacios para hospitalización. Este es en un primer momento donde ahorita el número de pacientes que hemos estado atendiendo es un número de pacientes bajo aún. Esperemos que así siga siendo,
pero tomando en cuenta lo que ha sucedido en otros pacientes, en otros países y por la posibilidad que puedan existir más casos, en un primer momento estas 2 unidades. Claro. Si esto se llegara a acelerar o a crecer, bueno, ya existe a nivel estatal una coordinación total de la Secretaría de Salud con todos los hospitales metropolitanos para hacer planes de reconversión hospitalaria, donde incluso puede llegar un momento a que un hospital solamente podría ser hospital para pacientes COVID, que podría ser el Hospital Civil Juan de Menchaca, que cuenta con más de 600 camas, en donde también podrán habilitarse áreas adicionales de terapia intensiva, áreas adicionales de triage y dependiendo del crecimiento, bueno, pues está el Hospital General de Occidente y bueno, en una contingencia grave, pues hasta todo el Hospital Civil viejo, ¿no? Pero esto es en un plan de reconversión dependiendo del comportamiento que vaya teniendo ahora sí ya la epidemia local, claro, de esta gran pandemia que existe en el mundo. Doctor, y mencionar también que estamos hablando de un hospital geriátrico que por su naturaleza pues cuenta precisamente con las herramientas, los elementos para atender particularmente a los adultos mayores que son los que han estado en mayor riesgo durante esta pandemia, doctor. Sí, de hecho, aunque es un hospital geriátrico, ahorita dejó, así por decirlo, o sea, amablemente el doctor David Leal Mora, jefe de este hospital, de este servicio geriátrico, accedió a que se ocuparan sus instalaciones, las cuales son muy modernas, muy cómodas, cuentan con toda la tecnología de monitoreo de ventiladores, de monitoreo cardíaco para poder atender pacientes críticos. Evidentemente, pues, de acuerdo a lo que se ha presentado en otras partes del mundo, los pacientes adultos pueden requerir la atención y bueno, serían estos mismos espacios. Claro, aunque bueno, entendemos también que independientemente de la edad, un paciente crítico podría llegar ahí a estas instalaciones. Doctor, antes de despedirnos y brevemente, ayer el gobernador decía que el jueves estaría anunciando el protocolo para la aplicación de las pruebas rápidas. ¿Qué se sabe al respecto, doctor? Y si estas pruebas, bueno, se van a estar aplicando de manera, digamos, aleatoria. ¿Cuál sería, digamos, un poco el procedimiento? Ok, bueno, mire, la verdad que el gobierno del estado ha seguido las pautas de la Organización Mundial de la Salud. Hoy el director, desde hace varios días, el director de la Organización Mundial de la Salud mencionaba que para poder combatir el fuego, pues no se podía combatir con los ojos cerrados, y decía y exhortaba a todos los países a hacer pruebas y más pruebas. Ahorita lamentablemente todavía en nuestro país solamente se están realizando pruebas bajo la definición operacional de caso, que significa una persona que tenga síntomas sugestivos de enfermedad COVID y que haya estado en algún país como China, como Italia, como España, como Alemania, como los Estados Unidos, entre otros, ¿no? Entonces, lamentablemente esta es una enfermedad de alta contagiosidad que, si bien los casos iniciales son importados, posteriormente la enfermedad se hace comunitaria. Entonces, las grandes estrategias de los países que han podido controlar esto, o aquellos países que, habiendo tenido casos de progresión acelerada, lograron estabilizarlo, como fue el caso, este último caso que fue Corea, lo que hicieron fue pruebas masivas. ¿Por qué? Porque las pruebas masivas le permiten actuar en una de las diferentes estrategias para disminuir el número de pacientes, ¿no? Ya el gobierno hizo lo de
suspender clases en universidades, en educación básica, suspender eventos masivos, limitar el trabajo de exponer a los adultos mayores, que son los de mayor vulnerabilidad, etcétera, etcétera. Entonces, todas estas estrategias, más la identificación de casos y el tenerlos en cuarentena, pues hace que esta curva de casos no se incremente de manera sustancial a niveles que puedan comprometer los servicios de salud o que puedan poner en riesgo de que pues los pacientes no tengan una opción de tratamiento porque están saturados los hospitales, clínicas, los hospitales, en Italia, en Francia y en otras partes del mundo. Muy Entonces, bien. lo que estamos haciendo con esta o lo que está haciendo el gobierno del estado con esta propuesta es a todos los contactos, a aquellos casos de pacientes que tienen enfermedades similares a influenza, pacientes inmunosuprimidos con VIH, con hipertensión, etcétera, etcétera, hacer este tipo de pruebas, pero ya no solamente las pruebas que se están utilizando, que es la del protocolo Berlín de un PCR en tiempo real, sino que ya fue aprobada por la FDA un tiempo real de menor duración, que es el Expert, que es un cartucho que se hace exactamente igual, es un tiempo real y el resultado está en 45 minutos. Esto es particularmente para los diagnósticos rápidos en hospitales, por ejemplo, pero después hay pruebas que te miden antígeno y antígeno-anticuerpo, y anticuerpos, que son las famosas pruebas rápidas, que fueron las pruebas que se utilizaron mucho en Corea, que se llegaron a aplicar hasta entre 10 y 15 mil pruebas, y ahorita están aplicando más o menos 10,000 en situaciones de crisis, que son pruebas que no duran más allá de 15 minutos, que con una punción en el dedo, similar a lo que sucede en otras pruebas como las de VIH rápidas o de sífilis rápida, uno puede hacer el diagnóstico, y eso nos permitirá aislar más rápidamente a los contactos para que puedan tener contacto con población no enferma o población vulnerable, y así cortar la cadena de transmisión del virus. Doctor, muy interesante esto que nos acaba de explicar. Gracias y también enhorabuena por la habilitación de estos hospitales. Muy buen día. Vale. Es el doctor Jaime Andrade, director de los hospitales civiles en México, particularmente en Jalisco, con la habilitación de espacios de manera preventiva para enfermos complicados o que se complique su salud con la presencia de coronavirus. Hacemos una pausa breve, regresamos con más. México declara la fase 2 de contingencia ante el COVID-19. Nuestra compañera Rocío López Fonseca, como siempre, atenta a las conferencias de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador. Rocío, te escuchamos. Adelante con el reporte. Gracias, ¿cómo están? Muy buenos días. Efectivamente, México inicia con la fase 2 para combatir la pandemia de COVID-19. Emitirá también un decreto para proteger a los adultos mayores en el ámbito laboral y a través del plan de N3 del Ejército, que dice preparado con infraestructura hospitalaria, médica y con personal médico. El Ejército, pues, entrará sobre todo con el traslado de médicos, medicamentos, instalación de hospitales de estos que son inflables, de estos que son que se ubican o que se instalan en lugares donde hay alguna catástrofe natural. Bueno, pues serán instalados también este tipo de hospitales y además operará algunos de ellos. El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, anunció oficialmente la entrada de esta fase 2, en la que no especificó si habrá aplicación de pruebas masivas y también si ahora sí va a haber pruebas para personas que tengan los síntomas, un tema muy importante. López-Gatell
Dijo que a partir de hoy se van a suspender temporalmente los eventos y reuniones de 100 personas o más. Estas son actividades que se agregan en esta fase 2. También se suspenden temporalmente las actividades laborales que involucren la movilización de personas en todos los sectores de la sociedad. Lanzó otra vez la convocatoria a los médicos del país para sumarse al sector salud en esta etapa de contingencia, sobre todo de especialidades como urgencias, neumólogos, intensivistas e infectólogos, además de enfermeras y enfermeros. Hasta el momento se han contratado a 1,200 profesionales de la salud de 43,000 que se requiere contratar. El Ejército también está por contratar a más de 3,400 médicos, enfermeras y afanadoras, justamente para estar en la limpieza y desinfección de estos lugares, de estos hospitales. La Marina de México anunció que tendrá 4,043 centros de aislamiento voluntario y 79 lugares para atender casos graves. Detalló la capacidad hospitalaria que tiene el Ejército, además de las aeronaves que tienen para el traslado de pacientes, médicos y medicinas. Anunció también el presidente López Obrador que va a firmar un decreto para que se les otorgue permiso a los adultos mayores para que estén en sus casas, permiso con goce de sueldo y con todas sus prestaciones. Llamó a los empresarios a que se solidaricen para que los adultos mayores puedan irse a sus casas, también las embarazadas y las personas con enfermedades crónicas. Aseguró López Obrador que la economía en el país se encuentra sana y que sí hay dinero en la caja. Y aquí lo escuchamos justamente con este tema. También decirle al pueblo de México que frente a la crisis económica tenemos fortalezas. Tenemos fortaleza porque tomamos la decisión desde que llegamos al gobierno de no permitir la corrupción. Y eso nos ha dado posibilidad de tener ahorros. Todo lo que antes iba por el caño de la corrupción lo tenemos en caja, lo tenemos en la Secretaría de Hacienda. ¿Qué tenemos? Tenemos fondos extras para usar de alrededor de 400,000 millones de pesos. La Secretaría de Hacienda adelantó que en esta misma semana se van a estar ministrando los recursos de abril y junio a los estados por 10,000 millones de pesos. Dijo que al Ejército y a la Marina se entregaron ya 4,500 millones de pesos para enfrentar esta contingencia por el COVID-19. Hasta aquí mi reporte. Rocío, muy completa la información y también muy oportuna. Gracias y buen día. Buenos días. Es Rocío López Fonseca. México está teniendo entonces una curva de contagio muy lenta, dicen las autoridades, contra el resto del mundo, pero ojo, todavía no llegamos al punto de inflexión. Lo que dicen las autoridades sanitarias es que seguiremos viendo casos y quizá de manera más rápida en los próximos días. Será una pandemia larga, pero con un volumen suficiente para ser atendido en el sistema sanitario mexicano. En términos generales es lo que se ha dicho esta mañana. Doctora, casi tenemos que despedirnos, pero sería muy importante, Viviana Marriaga Núñez, infectóloga pediatra, que nos hiciera una pequeña reflexión y sobre todo a los padres que hoy por hoy tienen en casa a los niños y los tendrán por un periodo largo antes de que puedan regresar otra vez a clases. Belén, para puntualizar, yo creo que es importante recalcar la prevención, la transmisión de este virus y impedir que entre a casa, pero hay que aprovechar el tiempo con los niños, ¿sí? Creo que esto es no debe ser una pérdida, debe ser una ganancia de tú como mamá que trabajabas y que en este momento estás en casa. Aprovecha a tus niños, aprovecha a conocerlos, aprovecha a cuidarlos, a encargarte de su alimentación. Este momento es para hacer lazos familiares, para crear valores y fomentarlos. Entonces, instamos a eso, ¿no? De que no sea la pérdida, sino la ganancia del espacio familiar y la cobertura de estos espacios emocionales que como familia que trabajamos todos, esto se ha ido perdiendo. Y para los que siempre
siempre están en casa y ahorita los tienen de nuevo en su casa, pues qué padre, porque ya los van a conocer más y van a halagar el trabajo de las maestras, Belén, ¿sí? Que ahora, hoy por hoy, se han hecho famosas como heroínas día a día, ¿no? Claro, ahora los padres de familia estamos comprendiendo a las maestras lo que significa estar al cuidado formal de la educación, porque los chicos tienen ahora, hoy por hoy, tareas en casa, es decir, no están de vacaciones, y corresponde a los padres o los tutores pues dar seguimiento al cumplimiento de esas tareas. Y sí, efectivamente, pues nos hemos dado cuenta que el trabajo de las maestras y maestros realmente es valiosísimo de toda la vida, pero creo que hoy lo estamos valorando mucho más. Sí. Y también, doctora, usted mencionaba un punto muy importante, la tecnología dentro de casa, ¿no? Me parece que también es un momento para el encuentro, sí utilizando la tecnología en los momentos indispensables, pero también dejándola de lado hoy por hoy, que las relaciones humanas en casa están siendo mucho más cercanas. Sí, básicamente crear el hábito de la conversación y el contacto directo, evitar que estén los niños 10, 12 horas usando aparatos electrónicos, instarlos a hacer ejercicio, o sea, ejercitarse dentro de casa, a bañarse temprano, a cambiarse, para que esto no se vuelva un desorden en cuanto a la rutina que llevaban y no permitir el abuso de la tecnología, porque sería contraproducente lo que estamos haciendo. Crear actividades donde podamos estar en contacto con ellos y hacer manualidades con ellos para que nos acerquemos, ¿no? No tener gente en cada cuarto en cosas diferentes pegado a la tecnología, sino aprovechar este momento para convivir. Sí, claro. Convivir. Y los horarios, doctora, como lo mencionaba, para las actividades. Sí, también. claro. Ajá. Sobre todo las escolares. Se recomienda seguirlos levantando temprano, hacer que se hagan un aseo personal, ¿sí? Que se cambien de ropa, o sea, no está bien que estén en pijama todo el día los niños, instar una alimentación saludable, y ahora que ya estamos supervisando más, a que coman frutas, verduras, todas estas cosas naturales, y establecer los mismos horarios que teníamos antes para el uso de aparatos electrónicos, que debe ser reducido a dos horas, ¿no? Al día. Promedio, ajá. Y instar a la sana convivencia y que podamos hacer actividades físicas con ellos dentro de casa, claro, ¿no? Para ejercitarlos y que esto no se convierta en un problema emocional. Los niños requieren límites. Y si quitamos estos horarios, si quitamos estas actividades programadas, el niño se queda sin límites y genera ansiedad. Claro, ¿no? Doctora Viviana Marriaga, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a ti y a ustedes por estar aquí. Infectóloga pediatra, hoy hablando precisamente de los niños y el COVID-19. Nos vamos, gracias por habernos acompañado. Coronavirus, la pandemia. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se transmite? ¿Qué puedo hacer para protegerme y prevenir la propagación de la enfermedad? Nuevo padecimiento que ha encendido las alarmas de los sistemas de salud. Coronavirus, la pandemia.